biomecánica en estas patologías que vamos a tratar. Voy a intentar abordar esta charla desde mi punto de vista clínico y de experiencia durante 36 años que llevo ejerciendo la profesión, tanto a nivel clínico como quirúrgico. Sin más, empezamos. Vamos allá. Aquí vamos a hacer un recuerdo anatómico de la fascitis plantar. Es una patología que vais a ver con muchísima frecuencia dentro de vuestras clínicas, por lo menos en la mía ocurre así. Semanalmente veo entre 12 y 15 casos. Y entonces quiero haceros un recordatorio que es muy importante, que tenemos que tener en cuenta, y es la anatomía. Tenemos que estudiar mucho la anatomía. Por favor, ya sé que es un poco aburrida, pero os exhorto a que siempre estéis muy informados en este tema, porque un centímetro, simplemente un centímetro de la exploración clínica que hagamos paciente, si no conocemos la anatomía, puede variar perfectamente el diagnóstico, con lo cual el tratamiento va a ser inocuo completamente. Como bien sabéis, la fascia plantar tiene su inserción calcáneo-perióstica, que vamos a encontrar la mayoría de las patologías que vamos a encontrar, que nos va a dar sintomatología. También en la inserción aquí, en la zona del haz medial, tenemos el haz central y la inserción anterior. Luego tendremos la zona del haz lateral, que es esta de aquí, que se inserta a nivel de la apófisis estiloide del quinto metatarsino, que va a ser causante, como bien dijo Bernat en la anterior charla, de las fracturas de la apófisis estiloide del quinto, que siempre pensamos en un principio que eran producidas por el tendón peroneo brevis, el lateral corto, pero no. Es por la tracción se ha demostrado de la inserción del haz lateral de la fascia. ¿Qué biomecánica tiene la fascia? Tiene una función de suspensión, una función de adherencia al suelo, una función de sostén de la bóveda y una función propulsora. Y todo esto va a provocar un efecto cabezante. Lógicamente aquí tenéis. ¿De acuerdo? Concepto. ¿Qué es la fascitis o fasciosis? Vamos a ver, va a ser lo mismo, pero bueno, vamos a discernirlo. Es un síndrome degenerativo de la polinucleosis plantar. Fascitis, fasciosis. Vamos a ver la diferencia. La fasciosis provoca una degeneración de fibras de colágeno de la inserción del calcáneo. Pero esto todo íntimamente unido con la fascitis provoca un proceso de cicatrización tardío y a la vez provoca una hiperenervación de las ramas mediales. Por eso es importante la anatomía. Muchas veces la fascitis se asocia con un dolor a nivel de la zona medial del calcáneo, porque se hace partícipe esa hiperenervación de la rama del tibial posterior, sobre todo de la rama plantar interna. Va muchísimas veces asociado. La epidemiología es una patología en adultos, por supuesto afecta al 10% de la población a lo largo de su vida, entre los 40 y 60 años suele ocurrir. Es autolimitado, nos limita a 10 meses, tiene una larguísima duración, como bien sabéis. Y lo más importante es la etiología, porque las causas son indefinidas. La etiología es desconocida, pero sí que existen los factores de riesgo, como bien sabéis. Una disminución de la dorsiflexión de los dedos, la gente que está obesa, con deambulación prolongada y con una bipedestación prolongada, tiene toda la tendencia aparece una fascitis plantar, la obesidad que ya le he comentado, y en cuanto biomecánicamente, por supuesto, la pronación excesiva va a crear una hipertensión a nivel de la inserción calcáneo-perióstica o a nivel de la zona del comienzo del arco de la inserción del haz medial. Va a provocar ese tipo de patología por esa hipertensión que va a producir la fascia. Luego, el acortamiento del tendón de Aquiles tenemos que pensar, por eso hablaba de anatomía, como os he dicho antes, tenemos que pensar que la fascia pertenece a todo el sistema calcáneo-aquileo-plantar, con lo cual un acortamiento del tendón de Aquiles va a provocar también un aumento de tensión y de contractura de esa fascia. El pie cabo, por la forma lógicamente muy excavado,
esa fascia va a estar tremendamente tensa, con lo cual va a causar este tipo de patología. Los deportistas, microtraumatismos, hicimos un trabajo allí en Elche cuando nosotros somos un club rico, aquí como mi amigo Bernal, va a ser muy rico, nosotros éramos un club pobre y teníamos muchos jugadores cedidos de otros clubes, con lo cual ese año coincidió, esas 2 temporadas que recibimos muchos jugadores de la zona norte de España, que es una zona lluviosa, el césped es una alfombra, una maravilla. Nosotros una zona de secano, no llueve nunca, y el césped está como una auténtica piedra. Todos estos jugadores que vinieron de jugar de estos equipos del norte, independientemente de su morfotipo de pie, cayeron con fascitis plantar. Quiero decir con esto que los microtraumatismos son una causa de ese tipo de lesión. Y por supuesto tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con las artroplatías seronegativas cuando es bilateral. Clínica, esto es lo más importante. Hoy tenemos tanta máquina, yo las tengo, todo el mundo la tenemos máquinas para adelante, máquinas para atrás, colorines de un lado, colorines del otro. Estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que hacer una evaluación exhaustiva de la marcha de ese paciente, pero lo más importante que nos ha dado Dios en nuestras manos. Antes de someterlo a un estudio, vamos a explorarlo. Por eso es tan importante que conozcamos la anatomía del paciente, porque a los diré qué tipo de diagnósticos diferenciales nos podemos encontrar que nos pueden llevar a confusión. Dolor agudo en la inserción calcánea es el más frecuente. Sí. Bueno, aquí he marcado pero normalmente el más frecuente es en esta zona, por lo menos en mi consulta. Yo podría compaginar 60 kis, 40% al mes. El dolor siempre que es patognomónico de la fascitis es dolor que inicia la marcha. Mire usted, yo estoy sentado, bien raro, estoy muy a gusto, estoy 2 horas sentado, me levanto y hasta que no doy 4 o 5 pasos voy cojo. Luego conforme voy andando me caliento y se me pasa. Sí. Eso es típico de la fascitis plantar, patognomónico de la fascitis. Dolor en la dorsiflexión de los dedos, hacer un diagnóstico diferencial que ya hablaremos ahora con las parestesias, con la compresión del nervio de Baxter, que es la zona medial, que es una compresión del síndrome del túnel del tarso, que no tiene nada que ver con una fascitis, nos puede llevar a confusión, y suele haber un espolón calcáneo asociado en un 15% de los casos. Esto casi me va a dar igual. Hombre, al nivel del paciente, pues sí, lo que tengo un pico de hueso, madre mía de mi vida. Os puedo asegurar que solo hay estudios muy fidedignos, todavía hay muchos médicos de cabecera que no se han entrado a esto, médicos de otras especialidades. El espolón nunca duele. El espolón es una defensa que hace el organismo cuando hay una fascitis plantar recalcitrante. Sí. Lo que está haciendo es provocar esa calcificación para alargar la inserción de la fascia. Correcto. De hecho, hay un estudio muy serio que si intervenía el espolón con microcirugía y no se alargaba la inserción de la fascia, el dolor persistía exactamente igual. En cambio, si no se quitaba el espolón y se alargaba la fascia, el dolor desaparecía, quirúrgicamente. Con lo cual, el espolón no pincha. Y tenéis que convencer a vuestros pacientes de eso. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, el diagnóstico. La radiografía para ver si el espolón no, simplemente como algo informativo, porque no nos va a descubrir nada. Y luego lo demás, ecografía, resonancia magnética, y en casos muy graves, que ya veas que no vas por ningún lado, vas a comentar un caso muy específico que tuve, una gamografía de captación. Normalmente os digo una prueba económica en la ecografía y una ecografía es el ecografista, bueno, como habéis hecho vosotros estudios, os habéis manejado un ecógrafo, con una buena ecografía para saber el grosor y el estado de deterioro de la fascia va a ser más que suficiente. Diagnóstico diferencial, lo que os estaba comentando. Neurológico, las neuropatías por déficit de vitamina B12 en la diabetes mellitus. No confundamos una fascitis con una neuropatía del nervio plantar interno. O una compresión del síndrome del túnel del tarso, que es la sensación de quemazón, dolor nocturno, dolor que va aumentando con el día. No es un dolor insidioso cuando un paciente empieza a caminar, sino va aumentando conforme va pasando el día, se va comprimiendo el nervio, aumentando el dolor. Es decir, que no tiene nada que ver con la sintomatología que os comenté antes del inicio de la marcha de la fascitis.
Cuando es esquelético, la fractura calcánea aguda es un trauma directo. Traumatismo directo puede producir una fractura. Aquí es donde podría jugar a veces, no, aquí no, en la fractura de estrés, que empieza con un inicio insidioso, que a veces radiográficamente no aparece. Y ahí es donde podríamos llegar en un momento dado a medir esa gammagrafía de captación que os comenté anteriormente cuando porque radiográficamente la línea de fractura es tan sumamente pequeña que no la podemos valorar ni incluso ni contar. Y tenemos que ir a la gammagrafía de captación. Cuando hay una tumoración de calcáneo, que es un dolor crónico profundo, es de las cosas que puede pasar, muy raro pero puede ocurrir, y también hacer un diagnóstico diferencial con la reumatológica por artrosis de psoriasis. Y en los tejidos blandos, aquí sí quiero haceros un buen hincapié. Tendinitis de Aquiles es el dolor posterior de calcáneo, muchas veces va unido a la fascia. Ya sabemos que está el sistema calcáneo aquiloplantar que puede transmitir el dolor a la fascia blanda, pero puede ser inclusive a veces simplemente en la parte posterior que puede ir unido a una exostosis de Haglund o una calcificación del tendón o un espolón dorsal. ¿Veis? Igual que os dije que el espolón plantar nunca produce dolor, el espolón dorsal o Haglund, como produce una irritación de roce con el tendón de Aquiles, sí que es sintomático. Contusión del talón por trauma directo, no confundirlo nunca con una tendinitis del tibial posterior, que sabéis que está en el dolor posteromedial del tobillo, del mareo interno, y también con la bursitis retrocalcánea, que es lo que os he comentado antes del Haglund o espolón dorsal. Y luego aquí, apuntarlo, porque se me pasó ponerlo, pero podríamos poner otro apóstrofe, hay un diagnóstico diferencial muy importante que pasa 1 milímetro al lado de la fascia. Paciente que te llega con un dolor en el arco del pie, tengo un dolor importante, es en la zona central del pie, cuando camino no puedo andar, voy un poco, me duele muchísimo. Pensamos enseguida, fascitis plantar. Palpamos la fascia, le hacemos el tratamiento ortopédico. Qué curioso, cuando le hacemos el tratamiento ortopedológico, la anatomía está mal hecha, resulta que va peor. ¿Cómo es posible? Si le estoy relajando la fascia, ¿cómo va con tanto dolor? Y va peor. Evidentemente, ese paciente no tenía una fascitis plantar. Ese paciente lo que tenía era una inflamación, una tenosinovitis del flexor propio del alus, del primer dedo. Es decir, estamos hablando de menos de 1 centímetro entre la medial de la fascia y el tendón del flexor. Cuando hay una tenosinovitis del tendón del flexor, la compresión de la plantilla le va a provocar más dolor. Con lo cual, el tratamiento estaba fracasando porque no hemos hecho un diagnóstico correcto. Bueno, el tratamiento, pues, estiramientos, yo siempre los asocio, los AINES en un principio, esto yo nunca lo uso, ahora os diré qué tipo de ortesis es la que nosotros usamos, los TAPE, toda la piedra de camino, evidentemente, en esto tampoco creo, en las células nocturnas no creo para nada, las pongo porque no están ahí. En esto sí que creo, en la sonda de choque, y en esto, por supuesto, aunque vosotros creo que ahí estáis limitados. Pero voy a decir una serie de productos que estamos usando ahora nosotros, que no sé si vosotros los podríais usar, porque no es medicamento, estamos hablando de medicina bioreguladora, y yo tengo una experiencia de 6 años, con más de 6.000 infiltraciones me está yendo bien, que es el colágeno de tipo 1. Que estamos hablando de 50 microgramos por mililitro, no llega a ser medicamento, y no sé si hasta ahí podríais llegar a vosotros. Pero las infiltraciones de colágeno de tipo 1 están funcionando francamente bien y con un porcentaje de entre un 70 y 80% sin producir ningún efecto nocivo al paciente, porque eso puede usar hasta en diabéticos y en pacientes anticoagulados. Y la ortesis plantar, que es para mí fundamental en la fascitis, fundamental. Lo que pasa es que nosotros lo que hacemos, esta zona la encapsulamos bien para que el talón quede circo, para que el talón quede bien encapsulado de toda la plantilla con una descarga selectiva, pero el borde de la plantilla va a tener una resina dura que mantenga el talón, que no lo deje fluctuar. La plantilla blanda en una fascitis, si el paciente fluctúa, no lo tiene recogido, esa fluctuación al caminar les va a provocar más dolor. De hecho, pensar cuando se ponían, a mí me han llegado los pacientes con una talonera de silicona de la farmacia, porque antes de acudir aquí van a todos lados, no está claro. Tú eres el último
Entonces, tío, es el milagro, ¿no? Entonces te llega con estas taloneras y dices, yo no sé qué me ha pasado, de que me he puesto esto muy feo. ¿No es posible si voy blandita? Pues lógico, porque no tienes fijeza en el calcáneo. Claro. Ese movimiento fluctuante lateral va a provocar muchísimo más dolor. Obvio. Y cuando ya falla todo, evidentemente recurrimos a la cirugía cada vez, lo voy a decir dónde la hacemos nosotros. Bueno, el tratamiento con AINES es el tratamiento inicial que hay que poner, pero vamos, que no hay que hacerlo nunca aislado, siempre con tratamiento fisioterapéutico y ortésico, sobre todo si hay realmente una causa no traumática, sino por biomecánica. Los corticoides, que tienen un 36% de ruptura, sí que se ha demostrado que disminuyen el grosor. Yo los he usado de vez en cuando también los uso. Cuando me falla el colágeno voy a por ellos, y si el paciente no es diabético me lo permite. Y la verdad que disminuye el grosor y se ve la recidiva con ecografía. Se ve una mejoría a muy corto plazo con la dexametasona y con la hiatoforesis hay una mejoría inicial y no diferencia al mes. Y con ácido acético y la dexametasona se consigue una mejoría a corto plazo. Son estudios de toda esta gente que os he puesto aquí, no aburridos. Los ejercicios, por supuesto, hay que hacer una evaluación de todo el sistema calcáneo plantar. No solamente la botellita de rodarla al hielo, no. Miradlo, solo tenéis en cualquier tabla de ejercicios de estiramiento del sistema calcáneo aquileo plantar. Y eso es lo que más efecto va a producir en el paciente a la hora de recuperarse de la fascitis. Vamos a enojar la musculatura intrínseca y extrínseca, con lo cual te va a disminuir el dolor. Y los taping, hay una mejoría del dolor cuando no hay fractura, pero claro, es algo muy puntual para ponerlo en un momento dado. Yo siempre lo suelo asociar, cuando lo pongo, lo suelo asociar al tratamiento, por supuesto, ortésico. Las ortesis, hay un mejor cumplimiento con las plantillas, la ortesis terapéutica mejora el dolor, beneficio a corto plazo. Bueno, lo que más va a hacer la ortesis plantar, si es un paciente que no ha sido traumática, como digo, la fascitis, sino por causa mecánica, es que le vuelva. Vamos a hacer un tratamiento preventivo. Si le corriges la rotación, levantas un poquito el calcáneo, relajas toda la musculatura posterior de la pierna, evidentemente vas a evitar que vuelva a recaer en ese tipo de patología. Repito, las células nocturnas yo no creo, no las pongo porque, bueno, autores dicen, como ven aquí, dicen hay una evidencia controvertida. Casi todo el mundo está en contra y muy pocos pacientes por una fascitis van a querer dormir con este mostrenco, eso no es seguro. Cuando es por una fortuna no queda más remedio, pero cuando es por una fascitis es distinto. Bueno, cuando ya nos falla colágeno, no podemos usar corticoides. El corticoide hay que saberlo usar en su medida. Cuando nos ha fallado también el corticoide, cuando nos ha fallado el colágeno, pues entonces vamos a recurrir a los factores de crecimiento, los PRP. Yo estoy muy a favor de ellos. El problema de los que trabajamos en medicina privada, como bien sabéis, es que es un tratamiento excesivamente caro. Pero bueno, no son la panacea tampoco, no pensemos que tampoco PRP seguro que te curas. No, porque hay muchísimo fracaso también, como puede haber con lo otro. Pero bueno, se han hecho estudios y los resultados prometedores en fascitis plantar refractaria al tratamiento, también con meses de evolución. En esto sí que creo mucho. De hecho, se lo envío, yo de momento el aparato no lo tengo, quiero de comprármelo porque se lo estoy enviando a un compañero, un fisio, y está dando bastante buen resultado. Las fascitis plantar refractarias. Tampoco, repito, nunca hay ningún tratamiento, como bien sabéis, al 100% de éxito, pero hay un porcentaje bastante amplio de mejoría. Para que sepáis, yo voy subiendo escalones. Yo empiezo con el tratamiento infiltratorio, con el colágeno, que es el más económico para el paciente, con el tratamiento ortésico. Si tengo que recurrir al corticoide, recurro. Si tengo que recurrir al factor de crecimiento, recurro. Y como última opción, las ondas de choque. Hay que ir escalando. Normalmente a mitad de escalera suele solucionarlo. Las fascitis son muy folloneras, el paciente da mucho la paliza porque es una zona de apoyo constante,
pero tiene, sí que es verdad, un porcentaje altísimo de curación, sin necesidad de entrar a quirófano. Luego, otro ejemplo es la toxina botulínica, está también muy cara, casi te diría que más cara, yo creo que sí, más cara que los factores de crecimiento, pero bueno, ha habido gente que ha intentado usarla, yo tengo muy poquita experiencia, creo que lo he usado 2 o 3 veces, y las 2 o 3 veces no me ha dado resultado, con lo cual ya de momento no lo estoy usando, pero sí que hay estudios muy serios, como veis aquí, y el mecanismo que tiene de la toxina botulínica A y la B, la que está usando, antes plantar. Y aquí tenéis los estudios que se hacen a doble ciego, sobre el 9 pies, el grosor de la fascia con medición objetiva. Aquí tenéis las mediciones que se han hecho antes y después del tratamiento. Aquí también otro estudio que se hizo con la dexametasona, que se hace una disminución segura y efectiva a corto plazo, dolor a 4 semanas y grosor incluido hasta los 3 meses disminuye. La verdad que la dexametasona o la betametasona son bastante efectivas al tratamiento, van muy bien. Lo que pasa es que son muy degenerativas, no puedes usar más de 2 o 3 infiltraciones en 2 meses, porque máximo 4, porque ya, repito, es muy degenerativa y puede causar, como hemos dicho antes, un 36% de rotura de la fascia. Hay que andar con cuidado con ellos. Aquí con los PRP, también el estudio que hicieron con el tratamiento conservador de 3 meses, aquí tienen los resultados. Entonces, aquí el estudio con la de frecuencia, que también se ha hecho, es bastante dolorosa, pero bueno, también da bastante buen resultado. Y en conclusión, buena respuesta a corto plazo, duración corta de estudio, necesidad de más estudios. Pero bueno, se está trabajando en ello y la verdad que está funcionando bastante bien. Aquí también el estudio multicéntrico también randomizado sobre la infiltración de toxina botulínica, y no hay una significancia estadística con respecto al placebo, necesidad de ensayos a largo plazo, pero ya hay, como veis aquí, estudios ya bastante serios que está dando buen resultado. Aquí lo que estamos hablando, una evaluación al mes, segunda infiltración y a los 6 meses sobre la toxina botulínica. Es un nuevo tratamiento para la fascitis plantar, repito, tremendamente caro y necesidad de nuevos estudios con más población. Aquí, cuando ya falla todo, aquí es donde vamos a llegar. Cuando ya falla todo, entonces es muy raro. Nosotros en nuestra clínica privada y pública estamos recibiendo aproximadamente, y no se exagero, entre 10 y 15 casos de fascitis plantar por semana. Y al año os puedo decir que podemos intervenir como mucho entre 10 y 15 pacientes. Porque no han dado resultado con nada, incluso les pongo la toxina, les pongo ya todo y no dan resultado porque tienen un acortamiento de géneros tremendo y por mucho tratamiento ortésico, tratamiento infiltratorio, ondas de choque, no se soluciona el problema. Entonces metemos a lo que es a la cirugía. Repito, no da igual que haya espolón o no. Hacemos una buena exploración para ver el acortamiento, las sentadillas, el test de Silver Scott, que es para ver si realmente tiene este test que estáis viendo aquí, para ver si realmente tiene un acortamiento de género, y cuando ya comprobamos que realmente es esto, hacemos un alargamiento del gastrocnemio interno. Nunca intervenimos planta del pie. Antes lo hacíamos allí, la recuperación era mucho más tardía, tienes al apoyo mucho más dificultoso y la inflamación mucho más aguda. Entonces nos vamos a la parte posterior de la rodilla, hacemos un bloqueo con anestesia local exclusivamente en la zona del tendón del gemelo interno, con una incisión de 3 puntos de sutura, aislamos el gemelo, le quitamos al gemelo, al tendón, la envoltura de la fascia que vais a ver aquí, que devuelve, aquí lo tenéis, aquí tenéis el gemelo, lo aislamos y ya lo hemos dejado aquí carnoso. Se queda, quitamos las fibras blancas, se queda completamente rojo y carnoso. El paciente puede caminar desde el primer momento, porque está en la parte posterior de la pierna,
Esto tenía que tratarlo como si fuera una rotura fibrilar. Estamos hablando de 3-4 semanas. Qué buena. Y empezaría el paciente con los estiramientos del sistema calcáneo plantar al día siguiente de la intervención. En casa ya con estiramientos. Claro. Y la verdad que el resultado es este, un 81% de mejoría total o significativa. Solo tuvimos uno sin alivio y ninguna complicación. Conclusión del aceite plantar con frecuencia social de contractura de gastrocnemia, casi siempre. Cirugía, por supuesto, como último recurso, y es un procedimiento rápido con menos complicaciones. También necesidad de los estudios. Esto lo empezó a hacer un traumatólogo muy famoso, que inventó el tornillo en la grapa de Barou francés, que ahora lo sigue su hijo, y la verdad que nos dio una buena lección para hacerlo, yo estoy francamente contentísimo con este tipo de cirugía. Bueno, este es el hospital donde vamos a operar nosotros allí en Elche, Alicante. Tenéis vuestra casa abierta cuando queráis. Gracias. Allí donde hacemos los estudios biomecánicos, tenemos una pista ahí con la RSScan, el Podovit de 25 metros con las cámaras, que veáis un poquito cómo funcionamos más o menos ahí en la unidad. Estos son los estudios, toma de moldes, y muchísimas gracias por vuestra atención.